El invitado al escaparate es el doctor César Ferrari. Bienvenido usted a nuestro programa. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. El doctor César Ferrari es un ingeniero civil, máster en planificación urbana y regional, máster en economía, PhD en Boston University, director gerente general del Banco Central del Perú, asesor del Fondo Monetario Internacional y bancos centrales de Guinea-Bissau y Angola. Tiene más de 50 publicaciones entre artículos y libros. Es catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana en Bogotá. Con el doctor César Ferrari vamos a hablar sobre los mecanismos para la reactivación económica en este proceso de crisis sanitaria y económica. El desempleo es ya muy alto. Muchas empresas grandes, medianas y pequeñas van a tambalear económicamente. Unas cuantas desaparecerán. El gobierno es consciente de los riesgos y está haciendo todo lo posible para prevenirlos. No obstante, debemos tener en cuenta que sus finanzas también son precarias. Entre el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud se han venido tomando unas series sobre esta crisis de cuarentena y esta crisis sanitaria y económica. El Banco de la República estableció inicialmente un mecanismo de cobertura cambiaria mediante operaciones forward de cumplimiento financiero por $1.000 millones. Permitió el uso de papeles de deuda privada en las operaciones de expansión transitoria. Amplió los cupos de subastas de liquidez a 17 billones, 12 para repos en deuda pública y 5 para deuda privada. Publicó el decreto 444 por el cual da vida al Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME, el cual tendrá por objeto atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de sostener el empleo y el crecimiento. Esos recursos provienen del FOMPET, que es el Fondo de Pensiones Territoriales, y del Fondo de Ahorro y Estabilización, y del Presupuesto Nacional. Conjuntamente ascienden a 14.9 billones de pesos, destinados a atender familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, reconexión de servicios de agua, devolución del IVA y muchas otras necesidades. Después de todas estas medidas, y ayer el Banco de la República determinó una reducción del encaje bancario del 11 al 8%, es decir, 3 puntos. Después de haber tomado todas estas medidas y haber accedido por Banco de la República a estos recursos, ¿qué va a hacer el gobierno para atender la reactivación económica? Mire, si uno mira las cifras, creo que rápidamente va a darse cuenta de que hasta ahora hemos enfrentado esta situación de una manera más o menos tímida, por decirlo de alguna manera. El monto de las planillas de las medianas, pequeñas empresas, escuché ayer decir que era de 19 billones de pesos mensuales. 19 billones de pesos mensuales. Y el Fondo Público de Mitigación de las Emergencias que se acaba de crear alcanza o tiene recursos por 14.9 millones de pesos. Lo que quiere decir es que si bien sirve, sin duda alguna, no alcanzaría para cubrir las nóminas de las empresas medianas, pequeñas y microempresas que existen en la economía colombiana. Entonces hay un problema de recursos a lo cual hay que tratar de resolver. Una de las fuentes de esos recursos, y creo que con buen tino lo está pensando el gobierno, es solicitar crédito al Fondo Monetario Internacional, esta línea de contingencia que tiene de hace tiempo y que está a su disposición, pero
pero le hago presente de que en la situación que está Colombia están todos los países de América Latina y todos los países del mundo. Entonces, la demanda sobre recursos del Fondo Monetario Internacional va a ser muy grande y seguramente no va a alcanzar para todos, lo cual hace suponer de que, si bien es deseable que tengamos esos fondos, no van a llegar probablemente en su totalidad, o no sé, un porcentaje estará en algún momento disponible. La otra posibilidad de financiamiento son las reservas internacionales. El país tiene entre 50, me parece 55 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando de 20 billones de pesos. Eso significaría otra fuente. Pero sin duda alguna, si mensualmente la nómina es de 19 billones, yo creo que se pagó en marzo, pero en abril ya muchas empresas no van a tener capacidad de pago. Va a haber que ayudarlas, porque de otra manera se asfixian y mueren por incapacidad productiva. No porque sean incapaces, sino simplemente porque no tienen la fuerza laboral a su disposición. Entonces ahí no creo que va a haber otro remedio que acudir a la emisión monetaria, que hasta ahora han tratado de evitarla y muchos dicen que no es deseable, porque recuerda épocas pasadas y que fueron épocas que no fueron beneficiosas y que podríamos repetir historias. Pero a eso se podría decir de que las circunstancias son extraordinarias. Estamos pasando por unas circunstancias que no se ha visto en la historia moderna de la humanidad y eso amerita respuestas extraordinarias también. Y creo que una de esas es acudir a la emisión monetaria. Lo están haciendo todos los bancos centrales del mundo. El Banco de Inglaterra lo está haciendo, lo ha hecho el Banco Central Europeo, lo está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos, otros bancos latinoamericanos, bancos centrales latinoamericanos lo están haciendo. Entonces, si bien hay que ir con pie pesado en esta historia, tarde o temprano vamos a tener que acudir a esa fuente. Es bueno que hagamos aclaración en esos dos puntos que usted acaba de mencionar. El uno es el crédito que ofrece o que ha solicitado el Gobierno Nacional al Fondo Monetario Internacional. Y el otro es la posibilidad de acudir al Banco de la República. Ayer precisamente Mauricio Cabrera sostenía que los recursos del Fondo Monetario Internacional no le sirven al país para poder atender directamente sus necesidades de liquidez en el país, porque los recursos del Fondo Monetario Internacional están prácticamente destinados a atender necesidades de balanza de pago. Y lo que nosotros necesitamos en el país es atender las necesidades del sector improductivo que ha quedado, del sector productivo que ha quedado improductivo exactamente en esta crisis. Y por el otro lado, es bueno que insistamos un poco en las funciones que tiene el Banco de la República para otorgar créditos a la nación. Es muy claro en el artículo 13 de la Ley 31 de 1992, que es la ley del Banco de la República, que dice en su artículo 13, el Banco de la República podrá desempeñar las siguientes funciones en relación con el gobierno: a solicitud del gobierno actuar como agente fiscal en la contratación de créditos externos e internos y en aquellas operaciones que sean compatibles con las finalidades del banco; otorgar créditos o garantías a favor del Estado en las condiciones previstas en el artículo 373 de la Constitución Política. ¿Por qué hago esta observación? Porque son muchos los economistas y la gente que dice que no puede el gobierno acceder al Banco de la República, y el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República tampoco lo puede hacer. Entonces, ampliemos un poco esos dos conceptos. Sí, claro. Entiendo de que el Banco de la República sí le puede prestar al gobierno para que éste auxilie a las empresas con el visto bueno o con la aprobación de todos los miembros de la Junta. Eso sí se puede hacer, sin duda alguna.
Y entonces vas a tener que hacerlo porque no hay de otras. O sea, no podemos dejar morir a las empresas por inanición, por no poder salir a trabajar, por no contar con la fuerza laboral, y no podemos dejar que tampoco la fuerza laboral se destruya. ¿Y qué significa destruirse? Pues que se desperdigue, que comiencen a buscársela a ver cómo hacen para tener un ingreso, y simplemente reconstituir eso después toma tiempo y es muy difícil. Mire, cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial, Europa acabó destruida y tomó muchos años reconstruir el aparato productivo, reconstruir las fábricas, las carreteras, la maquinaria, el equipo. Todo eso fue destruido. La gente se recluyó, se escondió, pero cuando paró la guerra la gente salió a buscar trabajo y su primer trabajo fue rehacer, y tomó muchos años el rehacer esa infraestructura, y la economía europea tuvo crecimientos espectaculares durante muchos años, concluida la guerra e iniciada el periodo de posguerra. Aquí tenemos una situación distinta. Las máquinas no se han destruido, la infraestructura no se ha destruido, el equipo no se ha destruido, y ni se va a destruir, sino queda parado, porque nadie la está usando. Bueno, una vez que se levante la cuarentena, porque digamos hemos encontrado una vacuna, o como fuera, la gente regresa a sus puestos de trabajo, aprieta un botón y todo se vuelve a producir. Pero ¿sabe qué? Lo que hay que hacer es evitar que se destruya esa fuerza laboral, porque entonces no va a ser, bueno, vengan a trabajar todos porque esa gente ya no estará, se habrá ido o habrá buscado otros horizontes. Entonces aquí es perentorio mantener la nómina de las empresas aglutinada, congregada alrededor de esa empresa para el futuro, la futura recuperación del país. Es una nota muy importante. La otra cosa que también quisiera hacer mención, que tiene que ver con esto, es que esa emisión primaria en realidad es una sustitución de dineros que se van destruyendo. ¿Por qué le digo esto? Mire, los medios de pago en la economía, o sea, con lo que compramos en los mercados, desde un zapato hasta un carro, los medios de pago están compuestos de efectivo y depósitos. Yo voy a cualquier centro comercial y decido comprarme un televisor, paso una tarjeta, y si es de débito automáticamente me la cobran, me la restan de mis depósitos, ¿sí? Entonces los depósitos son medios de pago. Bueno, lo que sucede es que la mayor parte de los depósitos de la gente se constituye a partir de los salarios que las mismas empresas depositan en las cuentas de cada uno de los funcionarios, de cada uno de sus empleados. Bueno, resulta que si las empresas no pagan esos salarios, pues entonces tampoco hay depósitos, lo cual quiere decir que si a fines de mes o ya en esta quincena no se están pagando salarios, o algunos salarios no se están pagando, pues entonces los depósitos se están destruyendo, y si no se mantiene la nómina, los depósitos se van a destruir. Mire, entonces la emisión monetaria en el fondo acaba siendo una reconstitución de los depósitos para evitar que el país se quede sin liquidez y no se puedan hacer transacciones de ningún tipo, y volvamos a un sistema de trueques absolutamente impensable en una situación que además parte de la actividad productiva estaría parada. Eso es por eso que no le tengo tanto miedo a una nueva emisión primaria, porque esa emisión primaria en el fondo lo que va a hacer es sustituir depósitos que van a desaparecer o que desaparecerían en caso de que las empresas no le pagaran su salario a sus empleados. A mí lo único que me preocupa del crédito que le otorga el Banco de la República al gobierno son los mecanismos de distribución de esos recursos. Permítame, yo leo un corto artículo que escribí para que podamos entrar a ese tema de esta manera. El gran propósito nacional con esta profunda crisis económica y sanitaria debe ser el de aportar más a un Producto Interno Bruto en contracción para salir al ruedo del crecimiento a corto plazo,
¿Qué sector es subalterno? El financiero. Decídete a corregir tus errores y reconocer que no eres infalible. Solo podremos reconocer si el Banco de la República decide templar dos cuerdas en el tiple financiero: tasa de intervención de política monetaria y la tasa bancaria corriente. En la primera, el Banco de la República presta a las entidades financieras a la módica tasa de 3.7 y estas colocan mínimo a la tasa bancaria corriente del 18.9%. Hasta la usura, que es el 1.5 veces, es decir, el 28.4% efectivo anual para las modalidades de consumo y ordinario. Al 36.5 hasta la usura 54.8 para microcréditos y al 34.1 hasta 51 de usura para la modalidad de consumo bajo. La Junta Directiva del Banco de la República puede bajar las dos tasas, bancaria corriente y de intervención. También captan en CDT al 4.3 efectivo anual y colocan hasta el 54.8. Es un escenario perverso para los pobres y ricos, pero les va peor a los pequeños empresarios y los de consumo bajo. Esas diferencias son aberrantes. El bien que hicimos en la víspera es el que trae felicidad para el mañana. Señores miembros de la Junta del Banco de la República, antes de monetizar reservas internacionales, que es el activo que el país tiene para garantizar la deuda pública, muestren grandeza y valor civil y no duden que es lo que la gente quiere y el país reclama. Fuera la usura. Entonces, todo el mundo se queja, primero, de que los microcréditos no están llegando a quien los necesita porque los bancos no están contabilizando eso, tienen muchas reservas en cuanto a la concesión de crédito a esos cuentavientes por la poca capacidad de pago que tiene, pero el gobierno dice, no, es que yo voy a garantizar hasta el 80-90%. Entonces, ese es el temor que hay. ¿Cuál es su opinión? Mire, el problema es que las empresas no quieren endeudarse más de lo que ya están endeudadas. En el fondo, si hay una garantía del 90% por parte del gobierno, eso está bien. Pero el problema es que las empresas no quieren endeudarse más, ¿sí? Porque incluso si al final no lo pueden pagar por las razones que sean, porque la recuperación no es tan fuerte como podría ser, entonces quedan con un San Benito que no son buenos pagadores y no hay crédito a futuro. Y eso es lo que están temiendo las empresas. O sea, el empresario cuida mucho su futuro, sobre todo su reputación. Entonces, si bien el banco sale bien librado porque al final el gobierno le paga el 90% y la pérdida es solamente el 10%, pero al empresario le queda una camiseta de mal pagador y con eso se le cierran las puertas del crédito ad eternum, y eso es muy complicado. Por eso yo diría que en realidad no se trata de un préstamo, podría ser un préstamo condonable, por ejemplo, ¿sí? Ahora, por otro lado, las tasas de interés, como lo menciona en ese artículo que escribió, son, desde el punto de vista del prestatario, son en general muy elevadas con respecto a las internacionales. Y eso tiene que ver con la, como lo dice el propio Banco de la República, con competencia monopolística en algunos mercados de créditos como un cartel, y por eso las tasas son tan altas en relación a las tasas pasivas, que son muy bajitas. Entonces hay una diferencia de spread enorme, que es lo que hace las utilidades de los bancos y hace que las utilidades sean tan prominentes, sea el sector que más utilidades hace en la economía. Pero si son recursos del Banco Central, del Banco de la República, que decide emitir y le da la plata a los bancos para que estos bancos vayan a dárselo a los potenciales prestatarios, a las empresas, pues no tendría por qué tener costo. Simplemente, en realidad, los empresarios saben con qué banco trabajan
y claro, no quieren endeudarse, pero si es una línea de crédito que en el fondo es una línea de crédito condonable a cero tasas de interés porque son emisión primaria, pues los empresarios lo van a tomar y van a mantener la nómina. Esa plata va a constituir nuevos depósitos que se desaparecerían en falta de eso y vamos a tener una liquidez suficiente para hacer funcionar el aparato productivo. Por lo menos el aparato productivo que no está funcionando. Ahora, hay muchos sectores que siguen funcionando y hay otros que no siguen funcionando. O sea, yo me imagino que las fábricas de camisas no están funcionando, pero algunas se están haciendo reingeniería para producir, por ejemplo, vestimentas para los médicos o mascarillas para el común de los mortales. Hay otras sí que no tienen posibilidades, o sea, la fabricación de automóviles, pues no creo que se puedan reconstruir fácil y rápidamente, pero la agricultura está trabajando al 100%. Incluso podría haber sectores que están sobre lo normal. Por ejemplo, las ventas a domicilios deben haberse disparado en esta situación enormemente. Lo único que circulan en las calles son las bicicletas o motos de los domiciliarios. Entonces, y eso está absorbiendo parte de la gente que se quedó sin trabajo. O sea, mejor dicho, el señor que vendía chocolates en la esquina, pues ahora se monta una bicicleta y comienza a distribuir chocolates por cuenta del éxito, por decir alguna empresa, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que está pasando y lo que hay que sostener. Mejor dicho, yo creo que para el sector informal que no está ligado a una empresa, no hay modo de hacerlo distinto que un subsidio directo, pero para las empresas necesariamente un crédito condonable a tasa de cero de interés para poder sostener la nómina de las empresas. ¿Cómo sería el mecanismo entre el Banco de la República y los bancos comerciales en Colombia para que ellos acepten que no hay tasa de intermediación allí, sino que el gobierno traslada directamente esos recursos desde el Banco de la República a los bancos de primero y de segundo piso y no van a tener tasas de intermediación, por consiguiente tienen que ser exactamente a interés cero, así como el gobierno lo hizo en el FOMPET, trasladando recursos en el Banco de la República para el gobierno sin intereses. Entonces, ¿cree usted que esa actitud que siempre han tenido la banca comercial en Colombia pueda cambiar como para que una modalidad como la que usted propone de interés cero pueda funcionar y en créditos no reembolsables? Mire, yo creo que las personas tienen que adaptarse a las circunstancias, las empresas tienen que adaptarse a las circunstancias y tienen que hacer muchas cosas que no hacían en el pasado. Digamos, que no sea cero, pero por lo menos a una tasa que cubra sus costos operativos, no sus ganancias operativas, sino sus costos operativos, porque de todas maneras hay que pagarle al empleado bancario que va a atender al señor, así sea por teletrabajo, va a atender al señor de la empresa tal o cual que va y le solicita un crédito por 100 millones de pesos para pagar la nómina de sus empleados de esta quincena. ¿Puede ser a un DTF-2 o a un DTF? Claro que sí. O sea, tal vez decir cero es una exageración. Sí, claro. Pero los bancos tienen que cubrir sus costos también, pero sus costos operativos. Claro. Entonces hay que fijar, así como lo hacen los bancos de segundo piso en Colombia, como el caso de Finagro y el caso de Bancoldex, que en lo de Bancoldex, pues el gobierno está trasladando recursos y los bancos comerciales sencillamente no quieren otorgar los créditos a los microcréditos y a los de bajo consumo. Claro que sí. Además, mire, la figura es muy sencilla. Simplemente al momento de otorgar el crédito por 100 millones me descuento, qué sé yo, el 2% o el 3% del costo operativo del crédito y le entrego la diferencia. Claro.
Eso es muy fácil. Eso no tiene ningún misterio. Eso es sencillo y fácil de hacer. Ahora, el crédito en sí puede ser condonable. Mejor dicho, el señor recibe una cantidad un poco menor para cubrir los costos operativos del banco y el señor se queda con un crédito condonable que le permite pagar la nómina. Ahora están hablando del modelo alemán, donde pone la empresa, el empleado y pone el gobierno. Aquí podría ser algo similar, ¿no? Que esa figura funcione. La otra cosa. La pregunta que podría hacerse es ¿qué significa eso que ponga el empresario, el empleado y el gobierno? O sea, de hecho, el empresario tiene que hacer unos sacrificios grandes, pero el empleado es el que está más sacrificado, porque no le podemos pedir que todo el sacrificio sea el que no tenga ningún tipo de ingreso. Simplemente porque le da su sobrevivencia en esa situación. Sí, el empleado expone la necesidad que tiene de reactivarse, de generar empleo y mejorar el PIB, porque de todas maneras está creando riqueza a todo el contexto económico nacional. Y el gobierno pues da los recursos no reembolsables, que me parece buena idea, que sean recursos no reembolsables. Esa sí es una forma interesante. Y la otra cosa es que mucha parte de esos recursos se pueden ir a la banca de segundo piso, ¿le parece? Claro, pero sí, pero eso sería un paso más. O sea, si el Banco Central le da recursos directamente a la banca comercial, pues el empresario puede llegar a la banca comercial más fácilmente. Claro. En cambio, ir a través de la banca de segundo piso es un paso adicional que complica más el asunto y lo hace tal vez un poco más lento. ¿Y cómo se haría, por ejemplo, con la gente de menores recursos, la gente, como llaman en las modalidades de crédito de bajo consumo, esa gente que tiene el restaurante, el que tiene el taxi, ¿no? El que tiene el negocio que no ha podido pagar los arrendamientos, el dueño de hostales, que no ha recibido tampoco que no tiene ingresos, que no tiene ingresos. Claro. Pero esa es la situación de cualquier pequeño, mediano o gran empresario. Todos están igual. O sea, el señor de un hotel no tiene un solo pasajero, entonces no tiene ingresos. El señor de un hostal de 4 habitaciones que tiene 4 empleados tampoco tiene ingresos, entonces no tienen con qué pagar la nómina. Probablemente pagaron la nómina de marzo, pero de ahí para adelante se quedaron sin ingresos y casi todas las empresas pagan con la caja que tienen. Claro, ¿sí? y eso se podrían bancarizar. Eso se podrían bancarizar de tal manera que, como son créditos que no son reembolsables, entonces sencillamente a ellos se les va a evitar los costos financieros desde el principio, aunque les den un buen plazo, mediano plazo, largo plazo, pero no van a tener verdaderamente ellos que desembolsar nada durante el periodo en que mantengan el crédito, y al final es un crédito no reembolsable. Sí, claro, o sea, en realidad, en otras palabras, viene a ser un subsidio para mantener la nómina. Oh, exacto. Pero eso es la necesidad para evitar que se destruya todo el aparato productivo. O sea, eso es muy costoso rehacer después, muy costoso. Lo que hay que hacer es evitar que la nómina se disperse, es muy complicado. Es destruir el futuro del país y reconstruirlo toma mucho tiempo. Usted tocó otros 2 temas sobre el cual lo hemos profundizado, que es el tema del crédito del Fondo Monetario Internacional y el del uso de las reservas internacionales. Profundicemos algo sobre eso, aclaremos sobre la modalidad de crédito del Fondo Monetario Internacional, que yo digo, y estoy como de acuerdo también con Cabrera, que son recursos para mejorar las condiciones de balanza de pago, exclusivamente. La línea de crédito del fondo es un crédito de balance de pagos en el sentido de que permite sostener la diferencia
que existe entre las importaciones y las exportaciones. Recuerden que los precios internacionales del petróleo se están cayendo, siguen cayendo y se van a mantener muy bajos probablemente por bastante tiempo. Simplemente porque, entre otras cosas, la demanda petrolera se ha caído brutalmente porque la economía está casi parada. O sea, entonces, y además en un momento hubo una sobreoferta de petróleo por los líos entre los rusos y los sauditas, que luego se pusieron de acuerdo, redujeron la producción, pero resultó insuficiente porque más rápido cayó la demanda y entonces estamos en una peor situación de lo que estábamos hace, qué sé yo, 2 o 3 semanas. Entonces, claro que sí, hay muy pocos ingresos de exportaciones, pero por otro lado, en el caso colombiano, también se han caído las importaciones, por eso la tasa de cambio está bajando, y obvio, porque nadie está importando nada. Sí, claro. Porque hay dificultades para importar físicas y porque simplemente nadie quiere importar un automóvil en una situación de este tipo, porque no sabe qué hacer con ese automóvil, entonces ¿para qué los importa? Entonces las importaciones se han caído, por eso estamos viendo que la tasa de cambio está comenzando a retroceder, y hoy escuchaba que estaba ya en 3.800 y pico. Los recursos del Fondo Monetario no son aplicables a ningún proyecto específico, de tal manera que si se recibe el crédito sería sencillamente como para aplicarlo a la cuenta corriente de la balanza de pagos, disminuir... Para financiar la cuenta corriente. Para financiar en el supuesto, claro que sí. En el supuesto de que las divisas obtenidas por las exportaciones sean mucho menores que las divisas que se necesitan para importar. Pero aquí está pasando lo contrario, o sea, más rápido están cayendo el valor de las importaciones que el valor de las exportaciones por las circunstancias que tenemos de la cuarentena. Sí. Nadie está importando. Entonces ahí no hay tanta necesidad de aplicarle, pues de conjurar el déficit y la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque es que el problema mayor es cómo se le da liquidez al sector productivo. Lo que pasa, sí. Perdón un momentito, sí. Lo que pasa también es que en estas circunstancias no están entrando flujos de capitales, porque nadie está haciendo inversiones al otro lado del mundo, porque todo el mundo está más o menos paralizado. Y entonces la balanza de pagos sí está en descubierto, a pesar de que hay una caída de las importaciones más rápida que las exportaciones, la balanza de pagos sigue estando desfinanciada. Deficitaria, entonces, sí. En ese sentido, el préstamo de balance de pagos del Fondo Monetario Internacional pues permitiría mantener más o menos estable la tasa de cambio y evitar de que en algún momento determinado crezca o mucho la tasa de cambio, en fin, cosas de ese tipo. O sea, a mí lo que es un crédito exclusivo de balance de pagos, yo diría que Mauricio Cabrera tiene razón. A mí me preocupa en esas modalidades de crédito del Fondo Monetario es que prácticamente le establece la política económica al Estado. Es decir, que tienen que mantener unos niveles de déficit fiscal, que deben tener unos niveles de endeudamiento público interno y externo, que tienen que mantener unos niveles de empleo, que deben de mantener unos niveles de devaluación. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí en cuanto a las obligaciones que se adquieran con el Fondo Monetario Internacional. Es como un Banco de la República que le establece todos los sistemas de manejo monetario, de inflación y de crédito en Colombia. ¿No cree usted que esas son las limitantes o pues las...? Sí, también hay esa cuestión de ese tipo, entonces de repente resulta mucho más interesante acudir al Banco Mundial o a la CAF o al Banco Interamericano de Desarrollo y pedirle de urgencia un crédito para sostener el nivel de inversiones o el nivel de consumo de la población. Ahora, pero por otro lado, las inversiones también están paradas. También. Ahí yo quiero plantearle lo siguiente a usted. Uh-huh. Cada que hay una crisis económica en el mundo, el modelo keynesiano revive, ¿no? Como que resucita Keynes, que hay que mejorar la demanda y la oferta
y dinamizar la economía a través del incremento del gasto público y la inversión pública. Ese es otro aspecto que puede mejorar. ¿No cree usted? Es decir, mire, en realidad esta es una situación muy particular, no precisamente keynesiana, diría yo, porque tenemos un derrumbe de la oferta que es acompañado de un derrumbe de la demanda. Exacto. Porque la oferta no produce ingresos y los ingresos no se transforman en salarios y el salario no produce demanda. El no salario no produce demanda. Entonces se derrumban simultáneamente las dos cosas. Pero digamos con muy poco temporalmente, muy poco espacio entre el derrumbe de la oferta y el derrumbe subsecuente de la demanda. ¿Sí? Ahora, la receta keynesiana en este sentido era que hay que aumentar la obra pública, el gasto público. Pero resulta que aquí no es ni siquiera posible aumentar la inversión pública porque la construcción también está parada, aunque dicen que sería una de las primeras que se recupere si se hacen las carreteras en las noches, si no hay aglomeración y así sucesivamente, pero eso significa que si no está parada en parte, ¿sí? Entonces, aquí en realidad los recursos se necesitan para que la gente pueda comer, sí, para que la gente pueda curarse, sí. Básicamente. Hagamos otra observación sobre la utilización de las reservas internacionales. En el artículo 14 de la ley 31 se establece la administración de las reservas internacionales y atribuciones en materia internacional. Y reza, artículo 14, alcance de la función de administración. El Banco de la República administrará las reservas internacionales conforme al interés público, al beneficio de la economía nacional y con el propósito de facilitar los pagos del país en el exterior. La administración comprende el manejo, inversión, depósito en custodia y disposición de los activos de reserva. La inversión de esto se hará con sujeción a los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad en activos denominados en moneda de reserva libremente convertibles o en oro. La Junta Directiva del Banco podrá disponer aportes a organismos financieros. Y dice, el Banco de la República no podrá otorgar créditos con cargo a las reservas internacionales. Como administrador de las reservas, el Banco de la República podrá realizar operaciones de cobertura de riesgo. Con este propósito podrá asignar parte de los activos para depósitos de margen o de garantía o con el fin de efectuar pagos directos para la compra de instrumentos de cobertura de riesgo en el mercado. Las reservas internacionales del banco son inembargables. Entonces ahí sí pone una limitante la ley en cuanto a la capacidad del banco para otorgar créditos a través de las reservas internacionales, es decir, no puede monetizar y otorgar créditos, no puede monetizar, formar fondos con esos recursos y otorgarle créditos al Estado. Mire, si hay una ley limitante, pues entonces toca cambiar la ley. Una ley se cambia por otra ley. Sí, claro. Y si las circunstancias son extraordinarias, pues habrá que actuar extraordinariamente. Sí. Sí. O sea, eso es una norma que para tiempos normales. Pero resulta de que si se necesita actuar para que la gente pueda comer, pues no veo por qué no puede cambiarse la ley para permitir que a partir de esas reservas internacionales se moneticen y se puedan otorgar créditos. Pero en realidad, de repente eso es más complicado que simplemente echar mano a una autorización de la plenitud de la Junta Directiva del banco y darle un crédito al gobierno y hacer una emisión primaria. De repente eso es más sencillo, claro. Por lo menos administrativamente, no hay que pasar por una ley. Hay que directamente ir a hacer la emisión y entregarle los recursos al gobierno para que le entregue los recursos a los bancos o entregarle directamente a los bancos para que esto le entreguen a las empresas, para que las empresas paguen los salarios y la gente y se reconstituyan los depósitos y la gente
pueda comer. Hay que producir comida, porque esa va a ser una. Aquí si alguien realmente merece un aplauso sostenido son los campesinos y los pescadores de este país que le están dando alimentado. Yo creo que circunstancias tan difíciles como las que pasamos en estos momentos ponen en evidencia cosas que son fundamentales y a veces dejamos de verlas. Oiga, si no fuera por los campesinos no comeríamos. Sí, es cierto. Si no fuera por los pescadores no comeríamos. Pero ahora es el momento cuando uno piensa y dice, hombre, ¿por qué los grandes proyectos en el sector agropecuario no se promueven más? Un país que tiene que sustituir muchas importaciones. ¿Por qué es inaudito que en un país productor de maíz tengamos que importar el maíz para atender las necesidades del país? ¿Por qué es inaudito que en un país que produce trigo tengamos que importar trigo? Que un país que puede producir soya tengamos que importar soya. Entonces, si existiera un concepto de desarrollo agrícola y políticas de desarrollo agrícola subsidiadas, de tal manera que generen empleo, que generen riqueza, que generen producción, productividad. Y aquí se ha demostrado que se puede mejorar la productividad en el campo, porque hay definitivamente mucho desarrollo tecnológico moderno para hacerlo. Entonces ahí es cuando uno piensa, hombre, copiemos el modelo del cerrado brasilero para aprovechar esta coyuntura y esta crisis como para pensar en grande. Los desiertos de la costa peruana, que hasta hace unos 20 años eran todos desiertos y ahora son un vergel en pleno empleo donde se produce donde se produce uvas y ha convertido al Perú en el país exportador de uvas más grande del mundo. Y arándanos. De arándanos, de alcachofas, de brócoli, sí, de cosas, de muchos productos agrícolas que antes no se producían muy poco y ahora pues son un rubro importante en la cadena productiva peruana. Pero eso se puede hacer, o sea, se debería hacer. ¿Por qué no se hace? Porque no hay una valorización adecuada de las cosas. Simplemente otros sectores se han vuelto muy rentables, particularmente los sectores de materias primas como los hidrocarburos, y estos sectores la agricultura no es rentable e incluso es muy riesgosa, y entonces se posterga y no logra ser competitiva, entonces no compite con la producción internacional. En otros países le dan subsidios a los productores de todo tipo, los Estados Unidos, los países europeos, subsidios a la leche, al trigo, al maíz, de todo tipo, ¿sí? O si no, tienen desarrollos institucionales que le permiten al campesino tener un ingreso más que decoroso. Y pienso en las cooperativas de la provincia de Trento, en Italia, donde el campesino no es solamente dueño de la uva, sino es codueño de la factoría que procesa la uva, hacer vino, y de la empresa de transporte que lleva los vinos a los centros comerciales y que además es codueño de la comercializadora que vende los vinos. ¿Sí? Entonces hay un desarrollo institucional que permite hacer este tipo de cosas, y por otro lado hay un esquema de subsidios que permite abaratar los costos, hacer a las empresas y a los productores agrícolas y agropecuarios rentables para poder competir incluso en el propio mercado doméstico. El paradigma, el desarrollo agrícola y el gran acuerdo nacional logrado hace muchos años en Perú convirtió a ese país en un paradigma de desarrollo agropecuario en América Latina. Da envidia ingresar a los almacenes de cadena en los Estados Unidos y encontrar en las zonas de Fruver los productos del Perú. Allí están compitiendo con los que llegan de México, los que llegan de Centroamérica, los que llegan de Europa, de todas partes. Y esa es la resultante de haber tenido una política agropecuaria definida y clara, que por muchos cambios de tipo político que haya sufrido el país, de una o de otra manera, allí ha estado el acuerdo y se ha respetado y ha crecido y se han convertido los desiertos en grandes productores de agropecuarios. Pues sí, claro que sí. Ahora, en el caso peruano hay un desarrollo agropecuario muy interesante que empieza con la reforma agraria. Miren, la reforma agraria produjo un cambio en la tenencia muy importante en todo el país.
Eso valorizó al campesino. Y los resultados económicos, en los primeros años de la reforma agraria fue un desastre, ¿sí? Por la dislocación que produjo, por la falta y la descapitalización que produjo, en fin, por muchas razones. Pero luego cuando se permitió, casi 20 años después, se permitió vender y comprar la tierra nuevamente, entonces inversionistas se interesaron en la tierra y comenzaron a invertir en la producción agrícola. Los campesinos se dieron cuenta que su tierra se estaba valorizando y entonces comenzaron a lograr acuerdos con los productores, y eso es lo que ha producido el boom de la agricultura costera peruana. Se ha vuelto absolutamente rica. También debo decir de que con varias décadas de anticipación comenzaron a hacerse grandes proyectos de irrigación en toda la costa peruana para traer agua de la vertiente del Amazonas hacia la vertiente del Pacífico, haciendo grandes túneles para irrigar una serie de pampas que eran simplemente desiertos. Todo eso, toda esa combinación de esas cosas, los grandes proyectos de irrigación, la reforma agraria, la puesta, la posibilidad de comprar y vender la tierra, luego inversionistas que comenzaron a interesarse nuevamente en la tierra, todo eso ha producido, después de varias décadas, una situación que realmente es de envidiar. O sea, la agricultura costera peruana es una agricultura pujante, modernizada, y tiene unos niveles de producción absolutamente rentables. Pero son varias cuestiones que han tomado mucho tiempo. Han tomado mucho tiempo, pero le han dado muchos beneficios definitivamente al pueblo, a los agricultores, al país y al desarrollo, ¿no? Sin duda alguna. Para lograr pleno empleo en toda la costa peruana es un gran éxito. Pasando un poco al tema internacional, el Federal Reserve Bank la semana pasada o antepasada aprobó unos cupos de crédito muy grandes, o unos recursos, yo creo que no son créditos, yo creo que es pura emisión, al gobierno del presidente Trump para irrigar en la reactivación económica de los Estados Unidos. Ha ofrecido el Banco Europeo también unos recursos para aquellos países que tienen problemas como España, Italia, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo ve ese escenario internacional? ¿Cómo ve la actitud del Federal Reserve y del Banco Europeo? Yo veo una actitud sumamente positiva. O sea, para eso son los bancos centrales, en últimas, es a donde se puede acudir como último recurso. Se acabaron los fondos públicos, se necesitan recursos. Mire, durante el año 2008 y 2009, que fue la recesión, el déficit fiscal de Estados Unidos superó el 10%. Y durante 6 años la Reserva Federal compró activos de todo el mundo con emisión monetaria por 85 mil millones de dólares mensuales. Y ahora, ante estas circunstancias, vuelve a hacer lo mismo. O sea, simplemente dice, hay que financiarlo. Para eso son los bancos centrales, son los prestamistas de último recurso, ¿sí? Entonces financia a la Reserva Federal. La Reserva Federal emite unos test, emite unos papeles que le entrega al banco, y a cambio de eso el banco le da los recursos, y con eso puede pagar, por ejemplo, el subsidio de desempleo, desarrollo institucional, que no existe todavía en América Latina. En este momento son 17 millones de parados en Estados Unidos. Un país que hace un mes decía que tenía pleno empleo, ahora está con 17 millones de parados y la economía parada, ¿sí? Pero el Banco Central le acude a financiar, entre otras cosas, los subsidios de los desempleados. Esa decisión del Banco Federal, del Banco de Reserva, del Federal Reserve, en una coyuntura política como la de ahora,
cuando ya no quedan sino dos candidatos presidenciales en los Estados Unidos, John Biden y el presidente Trump. Pero por el otro lado, la pandemia ha afectado mucho, definitivamente, a la situación humana y social en los Estados Unidos. Los contagiados son muchos y los muertos muchos. ¿Usted cree que ese contraste entre lo que está pasando en la pandemia y por el otro lado el favorecimiento del Federal Reserve para irrigar recursos a la economía pueden salvar la candidatura presidencial de Trump? No creo. ¿No? Trump ha hecho tantas tonterías, y no ha dejado de hacer tonterías todo el tiempo. Ha hecho declaraciones absurdas. Hace poco dijo que él debería tener el poder total. En una democracia como Estados Unidos, que un presidente diga que debe tener el poder total. Sí, ayer lo dijo. No tiene ni presentación. Sí. ¿Sí? No tiene presentación. Y al principio, cuando la pandemia era evidente y la Organización Mundial de la Salud alertaba sobre las consecuencias de la pandemia, se reía de la famosa pandemia y decía que no le hacía cosquillas. Y después, ante la evidencia, tuvo que rendirse y comenzar a actuar como la persona que está al cargo, pero la gente creo que no olvida los desatinos de su gestión al principio de esta pandemia y los desatinos que sigue cometiendo, como declarar que debe tener el poder total. No. Entonces, ¿usted cree que el presidente va a ser John Biden? Pues pareciera, si las situaciones siguen como están, pues, no tendría dudas, sobre todo después de que han apoyado su candidatura explícitamente el propio Sanders y el propio Barack Obama, que me imagino que va a haber quedado sin ninguna duda a quién apoyar los partidarios de unos y del otro, con lo cual el Partido Demócrata ha salido fortalecido y por otro lado hay un montón de republicanos que comienzan a quejarse de la manera como hace las cosas el señor Trump. Sí. A mí lo que me llama la atención de la actitud de los políticos en Estados Unidos es que han entendido muy bien el problema humano que hay y en medio de todo pues le han facilitado al gobierno obtener esos recursos. Entonces no han politizado el problema del coronavirus, que eso es muy típico de los políticos, ser oportunistas en determinado momento. Eso se lo aplaudo yo a los demócratas en los Estados Unidos. Pues a los republicanos no hay necesidad de aplaudir porque ellos son gobiernistas, pero a los otros sí. Entonces eso lo he entendido muy bien. ¿Cómo ve usted la actitud del Banco Europeo en cuanto a la reactivación de las economías en Europa? Pues ha tenido la misma actitud que la Reserva Federal. Prestamente ha salido a decir de que va a apoyar financieramente a todos los países miembros de la zona euro. Y eso está muy bien, ese es su papel, eso es lo que tiene que hacer. Y espero de que no se queden palabras, sino efectivamente estén produciendo los recursos. Hace unos pocos días el Banco Central de Inglaterra dijo exactamente lo mismo, que iba a proporcionar todos los recursos que fueran necesarios para evitar que la economía se descalabre totalmente. Esa es la actitud, una actitud, diría yo, sumamente responsable por parte de esos bancos centrales. ¿Usted cómo visualiza el final del coronavirus? ¿Usted cree que el mundo podrá superar a corto plazo esta situación o definitivamente eso se va a alargar para que se profundice más la crisis económica? No, yo pienso de que en realidad tarde o temprano va a aparecer una vacuna que sea inmediatamente distribuida. De vez en cuando aparecen noticias de que ya está casi a punto, ya está por salir, se están haciendo las pruebas médicas, las pruebas ahora faltan con personas, con voluntarios. En fin, yo creo que
la pandemia va a desaparecer cuando aparezca la vacuna, ¿sí? Mientras tanto, habrá que surtir la situación de cuarentena y supongo que levantarlas hasta que desaparezcan o por lo menos se minimicen los infectados, y entonces habrá que pasar por cuarentenas sectoriales o cuarentenas territoriales de acuerdo a la evolución de los hechos. Pero yo insisto mucho, esta es una decisión de científicos, de epidemiólogos, no es de opinadores, ni de economistas. Se especula, ni menos de políticos. Claro, yo creo que los grandes actores del mundo en este momento son los médicos y los economistas. Los unos defendiendo la vida y los otros defendiendo la economía. ¿Cómo ve usted eso? Me gusta decir que los economistas finalmente hay un reconocimiento de que pueden decir algo sensato, pero por otro lado también hay mucha ideología en este asunto y muchos pleitos políticos que deberían dejarse de lado. Ideologías como que toda expansión monetaria es inflacionaria ya ha probado que es un absurdo, que puede ser, pero que no necesariamente es. Esas ideologías son las que impiden el desarrollo de los pueblos. Cuando hay una actitud práctica de encontrar un problema y resolverlo de la mejor manera, dejando por lado lo que creemos que debe ser así porque nos lo inspiró, qué sé yo, una paloma santa o algún libro al cual le creemos a pie juntillas, cuando la visión práctica de las cosas y de las realidades nos lleva a tomar decisiones razonables y sensatas, pues el mundo puede seguir avanzando. Creo que las ideologías de uno o de otro lado acaban haciendo mucho daño porque se toma en cuenta lo que dice la ideología y no lo que dice la realidad. Yo le temo mucho más a la especulación que a la emisión primaria, porque la especulación es la que anticipadamente hace sus diciembres. En Colombia se ha visto, incluso con muchos mandatarios locales que han permitido que la especulación se dé y que la corrupción se muestre. Eso es absolutamente inaudito e infame. ¿Eso cómo lo ve usted? Pues sin duda, mire, yo acaparo ahora porque sé que hay una necesidad sustancial y vendo después a un precio mucho mayor y entonces sobre el mismo número de productos tengo ingresos mucho mayores. Eso es lo que llama especulación, que necesariamente está ligado a un tema de acaparamiento. Eso primero no es humano, y además económicamente tampoco es sensato. ¿Por qué no es humano? Porque cuando se necesitan las cosas no están disponibles. Estoy hablando de alimentos, por ejemplo. Me guardo las papas porque mañana sé que van a subir, entonces hoy día la gente no come. Eso no es razonable. Y además económicamente tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Porque genera una variabilidad muy grande en los precios y esa variabilidad en los precios produce simplemente la paralización de la inversión. Porque efectivamente no sé si este sector es más o menos rentable o esa rentabilidad es consecuencia de un acaparamiento, entonces ¿para qué invierto en este sector? Y simplemente paralizo las inversiones. Y si se paralizan las inversiones, se paraliza el crecimiento de la producción y de los bienes y servicios. Entonces tampoco es sensato desde el punto de vista de la razonabilidad y de la economía. ¿Qué se nos queda en el tintero, doctor César Ferrari? Pues ya hemos hablado más que suficiente, creo que hemos hablado como una hora ya. Sí, hemos hablado una hora, pues con los intermedios que hemos tenido, pero bueno, hemos hablado durante una hora sobre los temas fundamentales, yo creo que con criterio diferente y con propuestas definitivamente muy razonables, con propuestas muy serias como las que usted presenta. Creo que yo nunca había escuchado a ningún economista en este país salir a decir que por favor estableciéramos modalidades de crédito no reembolsables, y a mí me encanta esa solución. Yo creo que es la forma de poder dinamizar seria, responsable y directamente los problemas económicos financieros de Colombia. Estos son
son momentos en los cuales lo razonable debe superar a lo ideológico. La sensatez debe primar, la paciencia debe acompañarnos y sobre todo la solidaridad, en que realmente tengamos compasión por los seres humanos, nuestros vecinos, nuestros prójimos y nuestros no tan prójimos, porque solo así vamos a salir de esto sin mayores escoramientos, sin mayores heridas y con muchas posibilidades para el futuro. Bueno, doctor César, muchas gracias por haber estado con nosotros en el escaparate. Inmensa gratitud. Con mucho gusto, será hasta otra oportunidad que espero que no sea dentro de un nuevo siglo. Muy pronto volveremos al escaparate. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias.